a la cristiandad en que recordamos el nacimiento de nuestro Salvador. Y esta mañana queremos ir al pasaje de Lucas capítulo 2, que es uno de los pasajes centrales que tienen que ver justamente con el nacimiento del Señor. Es el relato del nacimiento de nuestro Salvador. Así que voy a pedirles que tengan sus Biblias abiertas en Lucas capítulo 2. Vamos a leer los primeros 7 versículos. Lucas capítulo 2. Y vamos a leer en esta ocasión los primeros 7 versículos para encontrar allí aquello que el Señor quiere enseñarnos en esta hora. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Que el Señor bendiga su palabra. El pasaje de Lucas, el capítulo 2, narra de una manera sencilla todo lo concerniente al nacimiento del Señor y la experiencia de los pastores cuando se encuentran con este bebé nacido allí en Belén. De una manera sencilla, pero con una profundidad teológica impresionante, el doctor Lucas, autor del Evangelio, nos narra, nos presenta los hechos ocurridos en esa primera Navidad, en esa primera noche gloriosa en que el Señor toma forma humana. Lucas nos va a presentar el cumplimiento de la promesa de Dios en cuanto al nacimiento del Salvador. Es interesante que en varios versículos, por lo menos en 3, encontramos la frase aconteció o la palabra sucedió, lo cual nos habla justamente de el acontecimiento que tuvo lugar en un sitio geográfico puntual, en una época muy, muy particular. Por ejemplo, el versículo 1 dice, aconteció en aquellos días. El versículo 6 va a decir, y aconteció que estando ellos allí. Más adelante, el versículo 15 va a decir, sucedió que cuando los ángeles. Está hablando del evento de la Natividad, no como una leyenda, no como un cuento que nos han contado, sino como una realidad evidente que puede ser enmarcada dentro de un mapa geográfico y de un calendario, el nacimiento del Señor. Lucas escribe que Jesús nació en el tiempo de un emperador, del emperador Augusto. Augusto fue uno de los emperadores que mandó realizar un censo en aquella época. Da la impresión de que los gobernadores del mundo son aquellos que mueven los hilos del quehacer histórico, pero no es así. Puede parecer que Augusto estaba dominando los sucesos del mundo en aquel momento. Sin embargo, nosotros sabemos muy bien que nada de lo que sucede en los eventos de la historia sucede sin que Dios lo permita. Sucede sin que Dios autorice que se den esos eventos. Y según la profecía, el Mesías tenía que nacer en Belén. Y José tenía que ir a Belén, y la única forma en que él podía haber ido a Belén era a través de un decreto histórico que el emperador iba a dar, en el sentido de que se iba a realizar un censo. ¿Por qué José tenía que ir a Belén? Porque José era de Belén.
y cada uno tenía que realizar ese censo en su ciudad de origen. Por lo tanto, vemos que Dios está usando a las autoridades de aquella época para cumplir sus propósitos. Y esto es sencillamente porque nuestro Dios es un Dios soberano. Nada de lo que sucede si Dios no lo permite. Y en los planes de Dios estaba que este censo se realizaría en aquella época. Es en razón del censo que José y María viajan a la ciudad de Belén, ciudad de nacimiento de José. María tiene que acompañar a su esposo porque se encontraba a punto de dar a luz, y además porque sin duda ambos tenían conciencia de que la profecía de la cual vimos la semana pasada tenía que tener su cumplimiento en el nacimiento del Salvador. Dice la Escritura, ustedes conocen el pasaje, que María da a luz al niño, lo envuelve en pañales como era la costumbre de aquella época y lo pone en un pesebre, porque dice la Escritura, no había lugar para ellos en el mesón. Los hoteles estaban llenos, la gente había ido a Belén por razones del censo, no había lugar, pero además de eso José y María eran pobres, no tenían mayores recursos económicos como para poder pagar un alojamiento especial. Y para que el cumplimiento de la profecía se dé, María entonces junto con su esposo encuentran un lugar, un pesebre donde el Señor nacería. Y son justamente estas circunstancias que el ángel va a usar como una señal para esos pastorcitos que se encontraban cuidando las ovejas. Una señal donde ellos podrían saber el lugar exacto del nacimiento del Salvador y del Mesías. Y en ese cuadro que nos puede parecer muy hermoso, en ese cuadro que nos puede parecer muy romántico, encontramos por lo menos 3 expresiones que brotan de este acontecimiento maravilloso como fue el nacimiento de Cristo. 3 expresiones que nos van a bendecir, que yo espero sean de bendición para nuestra vida, que podamos identificarnos con ellas y que nos lleven a ser agradecidos con el Señor. Y lo primero que encontramos cuando miramos la escena de la natividad, de esa primera Navidad, es la humildad del Señor. La humildad con la que el Señor viene a esta tierra. Su humildad como ejemplo supremo para la vida de todo ser humano. Es interesante que cuando hablamos de la humillación del Señor, casi siempre nos remontamos a los evangelios cuando el Señor ya es una persona mayor y cuando el Señor da ejemplo de lo que significa una vida de humildad. O nos vamos al libro de Filipenses, ¿te acuerdas? En el capítulo 2, citando a Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y tomamos ese pasaje para resaltar la humildad del Señor. O quizá nos vamos a Juan capítulo 13, cuando el Señor toma un lavatorio y una toalla y empieza a lavar los pies de los discípulos y decimos, qué humildad del Señor, tomar forma de esclavo, cumplir el rol de esclavo para demostrar su humildad. Pero es interesante que ya desde el mismo nacimiento, en esa primera Navidad, la humildad del Señor es una marca que bendice la vida del ser humano. No tenemos que esperar a que Jesús crezca para ver lo que es la humildad en Él. Ya desde su mismo nacimiento, ya desde el mismo hecho de esa primera Navidad, encontramos la humildad del Señor como un sello, como una marca y como una instrucción que nos deja para cada uno de nosotros. ¿Te has dado cuenta que el Señor, siendo el Rey del universo, no nace en un palacio real?
No nace ni siquiera en el mejor hospital de la época. No nace ni siquiera en la mejor casa acomodada de aquel momento. Cuando el Señor nace, nace en el lugar donde los animales comían, en un pesebre. Y claro, para nosotros la figura del nacimiento es una figura hermosa, es una figura romántica. Ponemos nacimientos en nuestra casa, quizá como estos, donde tenemos un pesebre muy bonito, la rodeamos de animalitos, vaquitas, ovejitas, ponemos a José y María y al niño, una estrella hermosa, y se nos presenta un cuadro romántico de la natividad. Pero ¿te has puesto a pensar que esa primera Navidad no fue así? Esa primera Navidad el Señor tuvo que dormir en el lugar donde las vacas y las ovejas metían su lengua para comer su comida. Tuvo que intentar dormir rodeado de un lugar que seguramente olía muy mal. Habían animales, había excremento de animales, y disculpa que sea muy duro, había un olor posiblemente nauseabundo. Estaban la bulla de los animales, del gentío que quizá pasaba por allí buscando un lugar donde alojarse. Allí nació el Señor. La figura romántica que tenemos del nacimiento no tiene punto de comparación con el hecho real donde el Señor nació. ¿Cuánto tenemos que aprender de la humildad de nuestro Señor? En un mundo caracterizado por el orgullo, en un mundo en el que nos toca vivir donde parece que no hay lugar para otros, donde el egoísmo nos ha tomado y nos ha cautivado, en un mundo donde la gente no reconoce sus errores, no reconoce sus debilidades. ¿Cuánto bien nos hace mirarnos en el espejo de la humildad del Señor? Si Él siendo rey, si Él siendo Señor, tomó una actitud humilde, ¿cuánto más nosotros, que no nos parecemos al Señor, debemos asumir una actitud así en nuestra vida? Y esto tiene que llevarnos a preguntarnos si estamos actuando y viviendo una vida cristiana caracterizada por la humildad. Yo siempre digo que una cosa es vivir una vida religiosa, donde podemos venir a la iglesia, asumir posturas religiosas, traer nuestra ofrenda, venir con nuestras Biblias y cantar muchos coros e himnos. Pero una cosa es la religiosidad de la vida y otra cosa es vivir la vida cristiana. La vida cristiana se expresa por el carácter del creyente. Y uno de los aspectos importantes y fundamentales que tiene que marcar el carácter del cristiano se llama humildad. Yo te pregunto, ¿eres una persona humilde delante de los demás? ¿Cómo reaccionas cuando sientes que tu orgullo es atacado? ¿Cómo reaccionas cuando alguien sientes tú que pasa por encima de tu autoridad o por encima de tu inteligencia y te sientes amenazado? ¿Inmediatamente sales a defenderte o eres capaz de mantener una actitud humilde delante del Señor? Dios puede haberte dado capacidades, inteligencia, Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado quizás recursos. Cuidado con hacer de todo lo que Dios te ha dado, crear en ti una actitud de orgullo que te lleve a pasar por encima de los demás y a mirar a tus hermanos por encima de los hombros. A veces podemos caer en esa actitud de querer inflarnos como un pavo real, ahora que están los pavitos de moda en estos días, pobrecitos, ¿no? Inflarnos como un pavo real a causa de nuestro orgullo, cuando lo correcto es mantener una actitud humilde. ¿Eres un líder en la iglesia?
¿Sirves al Señor? ¿Tienes una responsabilidad en tu empresa, en tu negocio, en tu trabajo? ¿Con qué actitud te relacionas con los demás? Cristo, siendo el Rey, nace en un lugar por demás humilde. ¿Qué actitud estamos tomando nosotros frente a este hecho? Y yo como pastor se los digo, porque a veces los pastores cometemos el grave error de pensar que somos más que los demás porque tenemos un cargo o porque tenemos una autoridad. Y una de las cosas que yo le enseño a mi equipo pastoral es que tenemos que aprender siempre a ser humildes. Porque todo lo que Dios nos ha dado y todo lo que Dios te lo ha dado por su infinita gracia, por su infinita misericordia. Y nadie tiene por qué sentirse más que los demás. Cuando servimos al Señor, cuando estamos en los caminos del Señor, tenemos que recordar que si algo somos en esta vida, es sencillamente por la gracia de Dios. La palabra del Señor dice que nadie debe tener un concepto de sí más alto que el que debe tener. ¿Cuál es el concepto que tienes de ti mismo? ¿Te consideras una persona humilde? ¿Es la humildad algo que está marcando tu carácter cristiano? La palabra del Señor va a decir que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Tú lo crees? Tenemos que trabajar la humildad en nuestras vidas. Es interesante que inmediatamente después del nacimiento del Señor Jesús, un ángel anuncia que ha nacido el Mesías. ¿A quién anuncia el ángel este mensaje? En primer lugar, no es a los magos que venían trayendo oro, incienso y mirra. Estos hombres sabios del oriente, no es a ellos. A quienes los ángeles anuncian el nacimiento del Señor son a unos humildes pastores que entendieron su rol en ese momento. Hombres humildes delante de Dios fueron los primeros oyentes y los testigos del anuncio que traería gozo y pueblo a toda la humanidad. Pregúntate en esta mañana si tienes como marca de tu carácter cristiano la humildad. En segundo lugar, esa primera Navidad no solamente manifestó la humildad del Señor, sino que también manifestó en segundo lugar su gloria. Manifestó la gloria del Señor. Dice allí el versículo 9, he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. La gloria del Señor los rodeó con su resplandor. Cuando el ángel se presenta y lo hace con la gloria de Dios. La gloria del Señor es una expresión que nos habla de la presencia de Dios. Y si de algo fueron conscientes los pastores en esa primera Navidad, fue de la presencia del Señor, de la presencia de la gloria de Dios. Ustedes recordarán que debido al pecado del pueblo de Israel, la presencia de la gloria de Dios estaba escondida detrás del velo del santuario. Nadie podía tener contacto con esa gloria del Señor, salvo el sumo sacerdote una vez al año. Pero el hecho de que la gloria del Señor rodea a los pastores, está hablando de la bendita presencia de Dios que quiere ser manifestada a la humanidad. Ahora los pastores reaccionan ante esa gloria porque sencillamente nadie puede vivir frente a la gloria de Dios. Dice la Escritura que después que les rodeó de resplandor, añade, tuvieron gran temor. ¿Qué fue lo que produjo en la vida de los pastores el contemplar la gloria del Señor? Temor reverente. Y esto es sencillamente porque la gloria de Dios es capaz de fulminar a cualquier ser humano.
La gloria de Dios no es algo que pueda ser resistida por ningún hombre. Él es santo y nosotros somos pecadores. Él es incorruptible y nosotros somos corrupción. Él está en la luz y nosotros a veces caminamos en tinieblas. No podemos jugar con la gloria de Dios. La gloria de Dios es algo que no podremos entender a cabalidad en nuestra tierra. Y es interesante que esa gloria de Dios que aparece cuando viene el ángel es la gloria que luego va a resonar a través de una multitud de huestes celestiales. Mire el versículo 13 y 14. Dice que repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es decir, que la gloria de Dios fue tal que no solamente el ángel brilló con su propia gloria, sino que un coro de ángeles, de huestes celestiales, dice la Escritura, y la mejor traducción es que clamaban a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas. Qué hermosa descripción de esa primera Navidad. No hay fuegos artificiales que se puedan comparar con la presencia bendita de los ángeles declarando la gloria de Dios al ver que en ese pesebre nacía el Salvador. Yo te pregunto, ¿has visto la gloria de Dios? ¿Sabes de qué estoy hablando? ¿Conoces la gloria del Señor? Es cierto que no podemos ver la totalidad de la gloria de Dios porque, como digo, estaríamos fulminados por Dios. Pero ¿conoces y sabes de qué estoy hablando? ¿O es chino para ti? ¿Has visto la gloria del Señor en tu vida alguna vez? ¿Has contemplado la manifestación gloriosa de Dios en tu vida? Tú te preguntarás, ¿cómo se manifiesta la gloria de Dios? Pues permíteme sugerirte que la gloria del Señor se manifiesta, entre otras cosas, en primer lugar, en la salvación de vidas. Dice la Biblia que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y cuando vemos que hombres y mujeres entregan la vida al Señor, ahí está la gloria de Dios, manifestándose. A veces nos hemos acostumbrado a ver que la gente acepte a Cristo, que la gente entregue su vida al Señor. Y no nos hemos puesto a pensar el peso tremendo que tiene rescatar a una persona del mismo infierno para llevarlo a la luz admirable de Cristo. Allí se ve la gloria del Señor. La gloria del Señor se ve cuando Él trae sanidad a tu cuerpo, cuando estás enfermo, cuando tienes una dolencia y le pides al Señor sanidad y Dios responde. Allí se ve la gloria de Dios. En tercer lugar, se ve la gloria del Señor a través de la provisión fiel que Él nos hace. ¿No te ha pasado que alguna vez has estado sin dinero, quizás sin algo para comer, con una necesidad tremenda y de pronto Dios te provee? Allí se ve la manifestación de la gloria de Dios en la vida del cristiano. A través del sustento espiritual. Es decir, cuando estás al borde de una tentación, cuando vas a caer y tú te aferras al Señor y Dios te libra de la tentación, te libra de la caída, allí se manifiesta la gloria de Dios. Pero también la gloria de Dios se manifiesta a través de las pruebas y a través de las dificultades. Tú me dirás, pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo es eso? ¿A través de los problemas? Sí. A través de los problemas, a través de las pruebas, la gloria de Dios se va a expresar en tu vida también. Muchas veces hemos pensado que para que la gloria de Dios se manifieste, tiene que haber portentos sobrenaturales, sanidades
milagrosas, manifestaciones del Espíritu, hablar en lenguas. Y hermanos, muchas veces la gloria de Dios se manifiesta a través de estas cosas. Cuando un pecador viene arrepentido a Cristo y le entrega su vida. Ahí se ve la gloria de Dios. Te pregunto, ¿has visto la gloria de Dios en tu vida? Dios quiere que tú y yo seamos testigos de su gloria. Él quiere que tú en esta mañana puedas abrirle el corazón, entregarle tu vida y empieces a experimentar la gloria de Dios en ti. Los pastores fueron testigos de esta gloria. Ellos contemplaron la manifestación gloriosa de Dios. Te vuelvo a preguntar, ¿sabes de qué estoy hablando? ¿Conoces la gloria, algo de la gloria de Dios en tu vida? Pero en tercer lugar, esa Navidad, esa primera Navidad no solamente nos trajo de Cristo su humildad, su gloria, sino también nos trajo su manifestación, su presencia, de una manera clara y evidente. Dice el versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. La manifestación bendita del Señor. El Señor se reveló de una manera especial y muy clara a los pastores de Belén. Pero es interesante que la revelación de Dios no se quedó con los pastores de Belén. Llegó mucho más allá. Llegó mucho más allá de la esfera de ellos. Si tú lees a partir del versículo 17, te darás cuenta que hay 3 tipos de reacciones. Dice que al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Vemos 3 reacciones. La reacción de los pastores, en primer lugar, la reacción de la multitud que recibe el mensaje de los pastores, pero también la reacción de María en esta escena. Y los pastores lo que hacen es simplemente cumplir la tarea para la cual el Señor los había designado. Ya ellos habían recibido el mensaje, eran testigos del nacimiento del Señor y ahora se sienten en la obligación y en el compromiso delante de Dios de ir y anunciar al mundo lo que ellos habían visto. Dice el versículo 17 que al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. No se quedaron callados estos pastores. Salieron a decirle a la multitud lo que había ocurrido. Y creo que aquí hay una lección para cada uno de nosotros. Porque así como los pastores de Belén no pudieron quedarse callados ante la contemplación de la humildad y de la gloria de Dios, de la misma manera nosotros estamos llamados a comunicar el mensaje del Señor. Ellos sabían que tenían un mensaje que compartir. Habían recibido un mensaje glorioso. No se quedaron callados, no se lo guardaron para ellos. Salieron a decirle, el Mesías ha nacido, Cristo Jesús ha nacido. Y esto tiene que llevarnos a que cada uno de nosotros nos preguntemos, ¿a quién he compartido el Evangelio en este año que se termina? Ponte a pensar y a reflexionar. ¿A cuántas personas en este año les has hablado del Salvador? Pregúntate, ¿has compartido el mensaje de salvación con otros o lo has guardado para ti, egoístamente? Nadie puede quedarse callado ante el mensaje de Cristo. Cada uno de nosotros tiene una tremenda responsabilidad evangelística. Hemos sido bendecidos con el mensaje de salvación y debemos compartirlo. No podemos quedarnos callados. Hay gente con una tremenda necesidad allá afuera que están esperando que vayamos. Están esperándote a ti, hermano, que vayas y les des una palabra de aliento, un mensaje de salvación.
Hay gente que está deprimida, hay gente que está con hogares que se destruyen, jóvenes que se quitan la vida. ¿Quién va a ir a anunciarles el mensaje de Cristo? Hagamos como estos pastores de Belén que dieron a conocer el mensaje del Señor. ¿Cuál va a ser el compromiso que vamos a asumir para el nuevo año? La gente está esperando que les hablemos del Señor. Se los puedo decir por propia experiencia, hermanos. Cada vez que con mi esposa venimos a la iglesia y nos regresamos, pasamos por 2 peajes. Y cada vez que pasamos por ese peaje, pagamos nuestros 4 soles, pero le entregamos a la persona que nos atiende un Nuevo Testamento o un folleto evangelístico. En todos estos meses que venimos haciendo eso, no hemos encontrado una persona que nos rechace. No hemos encontrado una persona que nos diga, no quiero, no acepto, no soy religiosa. Ninguna persona. Cuando nosotros le decimos que Dios te bendiga, vemos que sus ojos se abren como diciendo, ayúdenme. Porque es gente con una tremenda necesidad espiritual. Quizá tu vecino, un familiar cercano, un compañero de trabajo, alguien cerca a ti que está esperando que tú simplemente le compartas el mensaje del Salvador. ¿Cuál será tu compromiso para este nuevo año? A veces descansamos en lo que la iglesia puede hacer, ¿no? Que prediquen los pastores, que hayan campañas evangelísticas. Y nos olvidamos que cada uno de nosotros es un testigo de Cristo. Hermanos, no podemos quedarnos callados. Los pastores dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¿Estás dando a conocer el mensaje de salvación? Estamos en una coyuntura muy especial. Al estar cerca de la Navidad, la gente está más sensible a las cosas espirituales. ¿Estás aprovechando esa coyuntura para compartir el mensaje del Señor? Tal vez tú dirás, pero pastor, yo soy un poco tímido. Bueno, tráelo a la iglesia, aquí le hablamos de Cristo, tráelo a la cantata esta noche para que escuche el mensaje de salvación. Pero todos estamos llamados a tomar la actitud de estos pastores e ir y dar a conocer lo que el Señor está haciendo. Esa fue una de las manifestaciones de Dios en la vida de los pastores. Pero interesante que la segunda manifestación fue la reacción de la gente. Dice la Escritura que se maravillaron, la gente se maravilló del relato que los pastores traían. Quiere decir que hubo respuesta. Se asombraron. Y a veces nosotros no entendemos que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Hermanos, hay algo sobrenatural que sucede cuando tú compartes el Evangelio. No por ti ni por mí, sino por el Espíritu de Dios. La gente no es la misma una vez que escuchó el mensaje de salvación. La gente es transformada, es confrontada con su propia realidad, con su propio pecado, cuando la palabra del Señor es predicada. ¿Cómo no maravillarnos con la respuesta de la gente y la salvación del Señor? Pero también está la reacción de María. Dice el versículo 19 que ella guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y no era para menos, ¿verdad? María, siendo un instrumento de Dios, siendo una mujer privilegiada, usada por el Señor, ¿cómo no iba a meditar todo aquello que Dios quería hacer con ella y a través de ella? Qué importante es entender la función de la meditación, de meditar en las cosas de Dios. La Navidad se ha convertido en un tiempo donde todo el mundo corre de aquí para allá. Todos van apurados, pensando en la comida, pensando en los regalos, y el tráfico se pone insoportable y parece que no tenemos tiempo para meditar. Y meditar no es otra cosa que orar delante del Señor y ponernos a pensar en las cosas maravillosas que Dios ha hecho y quiere hacer con nuestra vida. El día de ayer estábamos para empezar la cantata cuando de pronto un grupo de jóvenes se instaló al frente con una banda musical de rock. Y yo estaba preocupado porque decía, esa música, bueno, si se le puede llamar música, esa bulla va a entrar aquí al
en plena cantata. Y dijimos, vamos a cerrar las ventanas, cerraremos las puertas. Y me senté ahí atrás en la banca que está allá afuera, solo, mientras veía que la gente entraba. Aquí se estaba preparando todo para la cantata y la música esa estaba que sonaba y sonaba allá afuera. Y estaba yo ahí sentado meditando y orando al Señor. Señor, dame una idea creativa para que se acabe esa música del frente. Les corto el cable, ¿qué hago, Señor? Y estaba ahí meditando y se me acerca un hermano y me dice, pastor, ¿qué pasa? Lo veo triste, me dice. Le digo, triste no estoy, le digo, hermano. Estoy meditando en que esto no sea un ataque del diablo que interfiera lo que Dios quiere hacer. A veces no le damos el valor que tiene la meditación. María estuvo meditando en su corazón, guardando todas las cosas que Dios quería hacer con ella. ¿Te has puesto a meditar todo aquello que Dios ha hecho contigo este año? ¿Has entrado a meditar en qué es lo que Dios quiere hacer contigo el próximo año? Qué importante es la meditación. Parecería que no hay tiempo para detenerse y pensar en el milagro de la encarnación. Así que yo quiero desafiarte a algo el día de hoy. Quiero pedirte que el 24, antes que sean las 12, con tu familia reunida, tengas o no tengas que comer, hayan o no hayan regalos, esté o no esté adornada tu casa, con tu familia medites en las obras maravillosas de Dios. Y después te des el saludo con tu familia. Amén. Medites en las cosas maravillosas que Dios ha hecho contigo y en lo que Él quiere hacer. Y quizá lo compartas ahí con la familia, de tal manera que esta Navidad pueda tener un significado especial. ¿Cuál fue la consecuencia final de todo esto? Con esto voy terminando. Dice el versículo 20 que volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y que habían visto. Dice que estuvieron alabando y glorificando al Señor. Nadie puede quedarse pasivo ante la grandiosidad del Señor. Los pastores entendieron que su vida tenía que ser una vida de alabanza, una vida donde traigan gloria al nombre del Señor. Yo te pregunto, ¿qué actitud vas a tomar este 24? ¿Comprendes realmente lo que significa ser humilde y mostrar esa humildad en el carácter cristiano? ¿Entiendes lo que significa contemplar la gloria de Dios y ser parte de su manifestación gloriosa que te va a llevar a alabar y glorificar el nombre de Dios? Qué importante es vivir en nuestras vidas cristianas la auténtica Navidad. Alguien dijo una vez que el pesebre y la cruz fueron hechas de la misma madera. El pesebre y la cruz fueron hechas de la misma madera. ¿De qué nos habla esto? De que Belén nos lleva a Jerusalén, como decíamos la semana pasada. De que el pesebre tiene que llevarnos a la cruz de Cristo. Desde el principio de la llegada del Salvador, Jesús tuvo que sufrir. ¿Te has dado cuenta? Su nacimiento no fue el nacimiento de un rey en un palacio. Desde el principio fue un rey que no fue bienvenido, no fue apreciado. Pero Dios no se equivocó, porque todo lo que hace Dios es perfecto y lo hace para nuestro bien. Dios no se equivoca. Cristo llegó en esas condiciones para acercarse a cada una de nuestras necesidades, para acercarse aún a nuestra pobreza. Voluntariamente sufrió el no ser bienvenido con el fin de darnos vida eterna a ti y a mí. Que el Señor nos ayude a tener estas marcas de la Navidad, de esa primera Navidad en nuestra vida, y a vivir una vida de humildad, una vida donde podamos contemplar la gloria del Señor y donde su manifestación nos lleve a una vida permanente
de alabanza y de gloria al Señor. Amén. Vamos a orar. Inclinemos el rostro y acerquémonos al Señor en oración. Señor, ¿cuánto tenemos que aprender de tu humildad? ¿Cuánto nos falta contemplar tu gloria? ¿Y cuánto necesitamos de la manifestación tuya en nuestras vidas para poder llevar una vida de alabanza y de gloria a ti? Padre Santo, gracias por Cristo Jesús, quien nació en un pesebre para darnos vida y salvación. Señor, que tu Espíritu Santo se mueva en libertad con nosotros. Y mientras estamos así en oración, yo quiero invitarte a que en esta mañana tú vengas delante del Señor. Quizá estás por primera vez con nosotros, quizá nos estás acompañando por segunda vez, pero sabes que necesitas abrirle el corazón a Cristo. Sabes que necesitas entregarle tu vida al Señor. Y si ese es tu deseo, yo quiero orar por ti. Quiero hacer una oración pidiéndole a Dios que bendiga tu vida y que te dé la mejor Navidad de tu historia. Pero para eso tú tienes que dar el primer paso y decirle: sí, Señor, te necesito. Si ese es tu deseo en esta mañana, yo quiero orar por ti.